Las caídas en personas mayores no son simples accidentes aislados que suceden por casualidad. Se han convertido en un verdadero problema de salud pública en Brasil y en el mundo, con cifras que impresionan por su gravedad y que a menudo pasan desapercibidas por la sociedad. Solo en los primeros 4 meses de 2025 se registraron más de 62.000 hospitalizaciones debido a caídas en personas mayores de 60 años. Este dato, extraído de relevamientos oficiales del Ministerio de Salud y complementado por boletines recientes del Sistema Único de Salud, coloca las caídas al mismo nivel de impacto que un accidente de tránsito a gran escala, solo que ocurren dentro del hogar, el lugar que en teoría debería ser el más seguro. El peso de estas cifras evidencia que estamos ante una epidemia silenciosa, un fenómeno que no aparece en los titulares con la misma relevancia que otras enfermedades o tragedias, pero que se mantiene constante, dejando un rastro de secuelas, discapacidades y muertes evitables. El paralelo con los accidentes de tránsito es crucial para que el público comprenda la magnitud del problema, mientras que campañas masivas alertan diariamente sobre el uso del cinturón de seguridad, el respeto a los semáforos y los peligros del exceso de velocidad. Muy poco se habla de los riesgos del piso resbaladizo del baño, de la alfombra suelta en la habitación o de la iluminación deficiente en el pasillo. La comparación sirve para mostrar que el riesgo es igualmente real, pero aún más traicionero, porque se esconde en la rutina doméstica, mientras que en el tránsito estamos naturalmente atentos y preparados para defendernos. Dentro de casa nos relajamos, olvidando que el entorno puede ser hostil para quienes han perdido masa muscular, tienen huesos más frágiles o sufren la reducción natural de los reflejos y del equilibrio que acompaña al envejecimiento. Desde el punto de vista económico, la carga sobre el sistema de salud también es alarmante. Cada hospitalización por caída representa no solo días de cama ocupada, sino también cirugías costosas, prótesis, fisioterapia prolongada e incluso adaptaciones domiciliarias tras el alta. Se estima que los gastos anuales del Sistema Único de Salud con este tipo de ocurrencia superan fácilmente los miles de millones de reales, recursos que podrían destinarse a la prevención si hubiera mayor concienciación. El impacto va más allá de las finanzas públicas. Familias enteras se ven afectadas, pues una persona mayor que sufre una caída grave puede perder su autonomía y requerir cuidados continuos, alterando radicalmente la rutina de hijos y nietos. Así, cada caída no es solo un evento individual, sino una ruptura del equilibrio social, emocional y económico de toda una familia. Además, la gravedad de las caídas radica en su capacidad de desencadenar un efecto dominó sobre la salud general de la persona mayor. Una fractura de cadera, por ejemplo, puede llevar a una inmovilidad prolongada, que a su vez genera una pérdida aún más rápida de masa muscular, úlceras por presión, infecciones respiratorias e incluso depresión por la pérdida de independencia. El ciclo es cruel y muchas veces irreversible, lo que convierte a cada caída en una amenaza potencial para la propia vida. No es casualidad que los especialistas en geriatría afirmen que una caída puede ser el inicio de un declive acelerado, acortando la esperanza de vida de manera indirecta, incluso cuando el accidente inicial no es fatal. La importancia de llevar estas cifras al debate público es precisamente romper la idea equivocada de que las caídas son inevitables o de que forman parte del envejecimiento. El envejecimiento por sí solo no condena a nadie a una caída. Lo que aumenta el riesgo son las barreras ambientales, la falta de preparación del hogar, la ausencia de ejercicios de fortalecimiento y el desconocimiento de las medidas de prevención. Lo que muestran los datos de 2025 no es solo la magnitud del problema, sino también una oportunidad. Si podemos identificar que 62.000 caídas fueron suficientes para llenar hospitales en solo 4 meses, podemos trabajar para reducir drásticamente ese número con medidas simples, baratas y eficaces, muchas de las cuales pueden implementarse en un solo fin de semana. Este cambio de mentalidad puede transformar a la caída de enemigo silencioso en riesgo controlado. Las caídas en personas mayores tienen consecuencias mucho más graves que en individuos más jóvenes,
porque el cuerpo después de los 60 años ya no responde de la misma manera a los impactos, traumas y periodos de recuperación. El envejecimiento natural trae consigo cambios profundos en la estructura ósea, la fuerza muscular, los reflejos e incluso la visión, convirtiendo cada tropiezo en una amenaza real a la autonomía y a la calidad de vida. Lo que podría parecer un simple resbalón para alguien de 30 o 40 años, en una persona mayor puede resultar en una fractura de cadera, una hospitalización prolongada y la pérdida definitiva de la capacidad de caminar sin ayuda. Por eso, las caídas en los mayores no son solo accidentes domésticos, sino verdaderos eventos de riesgo que pueden marcar el inicio de una trayectoria de fragilidad creciente e irreversible. La sarcopenia, que es la pérdida progresiva de masa muscular, desempeña un papel central en este escenario. Incluso las personas mayores activas sufren algún grado de este proceso natural, y cuando hay sedentarismo, mala alimentación o enfermedades crónicas asociadas, el debilitamiento muscular se acelera. Esto significa que los músculos, que funcionan como amortiguadores naturales del cuerpo, ya no ofrecen la misma protección contra los impactos, dejando los huesos y las articulaciones mucho más expuestos. Además, la osteoporosis, que afecta a millones de brasileños mayores de 60 años, debilita los huesos, aumentando de manera significativa el riesgo de fracturas graves, incluso en caídas aparentemente leves. Es como si el cuerpo del mayor viviera en un estado de vulnerabilidad constante, en el que cada desequilibrio puede generar una consecuencia desproporcionada. Otro factor decisivo está ligado al sistema nervioso y al equilibrio. Con la edad, hay una reducción en la velocidad de respuesta del cuerpo a los estímulos, es decir, los reflejos ya no son tan rápidos. La persona mayor que tropieza no logra apoyarse o reaccionar a tiempo para evitar la caída y muchas veces termina cayendo sin protección. Los problemas de visión, comunes después de los 60 años, como cataratas, degeneración macular o incluso el uso incorrecto de gafas, agravan aún más la situación, pues dificultan la percepción de obstáculos en el suelo, escalones y superficies irregulares. Esto significa que además de la fragilidad física, también existen limitaciones sensoriales que vuelven a cada entorno potencialmente peligroso. Las consecuencias de una caída en este grupo de edad suelen extenderse por meses o años. Una fractura de cadera, por ejemplo, exige una cirugía compleja, fisioterapia prolongada y muchas veces adaptaciones en la propia casa, como el uso de andadores o sillas de ruedas. Las estadísticas médicas señalan que 1/3 de las personas mayores que sufren fracturas de cadera no recupera totalmente la movilidad y una parte significativa nunca vuelve a caminar de forma independiente. Esto genera un profundo impacto psicológico, pues la pérdida de autonomía trae sentimientos de incapacidad, miedo constante a nuevas caídas e incluso cuadros de depresión. El ciclo se cierra de forma cruel. El miedo genera inmovilidad. La inmovilidad aumenta la debilidad muscular y la debilidad eleva aún más el riesgo de nuevas caídas. Es importante destacar también la mortalidad indirecta asociada a las caídas. Muchas personas mayores no mueren del accidente en sí, sino de las complicaciones posteriores, como infecciones hospitalarias, embolias, neumonías y pérdida progresiva de la capacidad funcional. Así, un evento aparentemente banal puede, en pocos meses, llevar a una secuencia de complicaciones fatales. Cuando miramos las cifras con frialdad, percibimos que las caídas están entre las principales causas de muerte evitable en personas mayores de 60 años. Esta realidad refuerza la necesidad de encarar las caídas no como un accidente doméstico inevitable, sino como una condición grave que puede y debe prevenirse con el mismo rigor con que se previenen las enfermedades cardiovasculares o el cáncer. Por todo ello, hablar de caídas en la tercera edad es hablar de una línea divisoria entre vivir con autonomía y enfrentar un proceso de dependencia precoz. Entender esta gravedad es el primer paso para que las familias, cuidadores y los propios mayores vean la prevención como prioridad absoluta. Cada medida de seguridad adoptada no es solo un detalle doméstico, sino una verdadera protección
contra un riesgo que puede cambiar vidas en cuestión de segundos. Cuando se habla de caídas en personas mayores, la imagen más común es la de un accidente causado por algo obvio, como un resbalón en un piso mojado o un escalón mal visto. Pero la realidad es que la mayoría de las caídas dentro del hogar ocurren por disparadores invisibles, pequeños detalles que pasan desapercibidos en la rutina, pero que en conjunto forman una verdadera trampa silenciosa. Estos disparadores están presentes en la mayoría de los hogares brasileños, independientemente del nivel económico, y pueden ser responsables de hasta el 80% de los accidentes reportados en hospitales. Son elementos simples pero peligrosos que solo se hacen evidentes cuando ya han causado el daño. Por eso, identificar y eliminar estos puntos críticos es la principal estrategia para transformar la casa en un ambiente seguro para quienes tienen más de 60 años. El primer disparador invisible es la alfombra suelta. Culturalmente presente en los hogares brasileños, muchas veces es vista como un artículo decorativo o de confort, pero para las personas mayores es un enemigo silencioso. Un simple pliegue en la tela o la falta de adherencia en el piso puede convertirse en un obstáculo que atrapa el pie y provoca un desequilibrio inmediato. Las alfombras felpudas, que parecen suaves y acogedoras, esconden aún más riesgos porque dificultan la firmeza de la pisada. Muchos estudios muestran que retirar las alfombras de circulación o fijarlas con cintas antideslizantes reduce de forma significativa los índices de caídas. Lo que parece un detalle estético es, en la práctica, uno de los mayores causantes de accidentes graves. El segundo disparador es la iluminación insuficiente, especialmente por la noche. Con el envejecimiento, los ojos necesitan hasta 3 veces más luz para percibir detalles del entorno, en comparación con una persona joven. Esto significa que un pasillo mal iluminado, una escalera sin puntos de luz o incluso levantarse de madrugada sin encender la lámpara aumenta exponencialmente el riesgo de tropezones y caídas. Muchos hogares aún confían en bombillas débiles o en puntos centrales que no iluminan los rincones donde se encuentran los obstáculos. La solución en este caso es simple y económica. Instalar puntos de iluminación adicionales, luces nocturnas automáticas o incluso bombillas LED de baja intensidad que consumen poco y garantizan seguridad las 24 horas del día. El tercer disparador es el calzado inadecuado. Muchas personas mayores mantienen el hábito de usar sandalias flojas, chanclas resbaladizas o incluso andar descalzos dentro de la casa. Esta práctica aparentemente cómoda es una invitación al desequilibrio. El calzado inadecuado compromete la estabilidad, aumenta el riesgo de resbalones y no ofrece soporte a un cuerpo con reflejos reducidos. Médicos y fisioterapeutas recomiendan el uso de calzado cerrado, con suela antideslizante y firmeza en el talón, incluso dentro de casa, para garantizar que cada paso sea seguro. Puede parecer un cambio pequeño, pero el impacto en la prevención es enorme. El cuarto disparador es el desnivel o escalón mal señalado. Escaleras, umbrales y desniveles de solo unos pocos centímetros son responsables de una parte considerable de los accidentes domésticos en mayores. Muchas veces, estos puntos están tan incorporados en la rutina de la casa que pasan desapercibidos, pero para alguien con reflejos más lentos y visión comprometida, cualquier diferencia en el nivel del piso puede causar una caída inmediata. La ausencia de pasamanos, pisos irregulares o escalones con poca adherencia agravan aún más el problema. Colocar franjas antideslizantes, señalar los bordes de los escalones e instalar pasamanos firmes en las escaleras son medidas indispensables para mitigar este riesgo. El quinto y último disparador invisible es la disposición inadecuada de los muebles. Casas mal organizadas, con pasillos estrechos, mesas de centro mal ubicadas o exceso de objetos en el camino, crean obstáculos innecesarios que se convierten en puntos de tropiezo. Como muchas personas mayores necesitan apoyo para caminar o usan bastones y andadores, cualquier mueble mal colocado puede impedir el paso y generar desequilibrio. La recomendación es reorganizar los espacios, creando pasillos libres y accesibles, retirando muebles innecesarios
y priorizando la circulación amplia. Esto garantiza que la persona mayor pueda desplazarse de forma segura, sin enfrentar laberintos dentro de su propia casa. Estos 5 disparadores, alfombras sueltas, iluminación insuficiente, calzado inadecuado, escalones mal señalados y muebles mal dispuestos, parecen pequeños detalles, pero cuando se ignoran, se convierten en un campo minado para la salud de las personas mayores. Lo más importante es comprender que todos pueden ser eliminados o corregidos en poco tiempo, con bajo costo y sin necesidad de grandes reformas. Este es el primer paso concreto para reducir el riesgo de caídas y transformar el hogar en un espacio realmente protector para quienes ya enfrentan las vulnerabilidades del envejecimiento. El baño es, sin duda, el espacio más peligroso de la casa para una persona mayor. A pesar de ser un ambiente de uso frecuente y aparentemente inofensivo, concentra la combinación más letal de factores de riesgo: piso constantemente mojado, superficies lisas, espacio reducido y ausencia de apoyos firmes. Es en este ambiente donde ocurre la mayoría de las caídas domésticas graves, que muchas veces resultan en fracturas de cadera, traumatismos craneales y hospitalizaciones prolongadas. La vulnerabilidad aumenta porque, en el baño, la persona mayor generalmente está sola, sin la presencia inmediata de familiares o cuidadores que la socorran. Un simple resbalón puede convertirse en una emergencia grave en cuestión de segundos. Por eso, entender y aplicar un checklist específico para este espacio es esencial para eliminar riesgos y transformar al baño de villano en aliado de la seguridad. El primer punto del checklist es la instalación de barras de apoyo en lugares estratégicos. No se trata de un lujo ni de un accesorio opcional, sino de un elemento de seguridad tan importante como el cinturón de seguridad en un automóvil. Las barras deben estar fijadas en la pared cerca del inodoro para ayudar al sentarse y levantarse, y dentro de la ducha, garantizando estabilidad al entrar y salir. Lo ideal es que sean de acero inoxidable, con superficie antideslizante y fijadas de forma firme, capaces de soportar el peso corporal sin riesgo de soltarse. Los estudios muestran que la simple presencia de barras de apoyo reduce hasta en un 40% la ocurrencia de caídas en el baño. El segundo punto es el uso de pisos y tapetes antideslizantes. El piso tradicional de cerámica, común en los baños, se transforma en una pista de hielo cuando está mojado, aumentando exponencialmente el riesgo de resbalones. Para minimizar este peligro, lo ideal es utilizar revestimientos antideslizantes o aplicar películas que aumenten la adherencia de la superficie. Además, los tapetes de goma con ventosas en la ducha son indispensables, pues evitan que la persona mayor se deslice durante el baño. Fuera de la ducha, las alfombras felpudas deben ser reemplazadas por versiones con base de goma que se adhieren al suelo, eliminando el riesgo de desplazamiento. El tercer punto del checklist es la inadecuación del inodoro. Muchas personas mayores enfrentan dificultad para sentarse o levantarse del inodoro, y esta maniobra mal ejecutada puede resultar en caídas súbitas. Para reducir el esfuerzo y aumentar la seguridad, se recomienda instalar asientos elevados, que reducen la distancia entre la posición de pie y sentada, además de apoyos laterales que faciliten el movimiento. Este ajuste simple disminuye la sobrecarga en las articulaciones y reduce la probabilidad de desequilibrio. Otro punto crucial es la inclusión de bancos de baño. Permanecer de pie durante todo el baño puede ser agotador y peligroso para personas mayores con limitaciones motoras o problemas de equilibrio. Un banco de plástico resistente o de aluminio, diseñado para ambientes húmedos, permite que la persona se siente para bañarse con seguridad. Este recurso evita caídas por fatiga, mareos o resbalones durante la ducha. La recomendación es que el banco siempre se use en conjunto con las barras de apoyo para garantizar la máxima estabilidad. La iluminación del baño también debe recibir atención especial. Muchas caídas ocurren porque la persona mayor accede al baño por la noche en ambientes mal iluminados, sin lograr ver correctamente el piso y los obstáculos. Instalar luces nocturnas automáticas o interruptores cerca de la entrada y la cama es una medida simple que evita riesgos. Las bombillas LED blancas de bajo consumo
pueden iluminar el espacio sin incomodar el sueño, garantizando seguridad durante las idas nocturnas. Por último, no se debe olvidar la organización del espacio. Frascos de champú, jabones y toallas dejados en el suelo o en lugares de difícil acceso son una invitación al accidente. Lo ideal es mantener estanterías a la altura de la cintura, evitando que la persona mayor tenga que agacharse o estirarse en exceso. Esta organización práctica reduce movimientos arriesgados y aumenta la autonomía. Con la aplicación de este checklist, barras de apoyo, pisos y tapetes antideslizantes, adecuación del inodoro, banco de baño, iluminación reforzada y organización práctica, el baño deja de ser un campo minado y pasa a ser un ambiente adaptado para la longevidad. Es una inversión relativamente baja, pero con un impacto incalculable en la calidad de vida, la independencia y la prevención de hospitalizaciones. Cada ajuste en este espacio puede significar la diferencia entre vivir con seguridad o enfrentar las consecuencias de una caída que podría haberse evitado. La cocina es uno de los ambientes más usados de la casa y, paradójicamente, también uno de los que más esconden trampas para quienes ya pasaron los 60 años. A diferencia del baño, donde el peligro es obvio por el agua y el piso resbaladizo, la cocina concentra riesgos más sutiles, relacionados con la disposición de los muebles, la altura de los armarios, la presencia de objetos en el suelo e incluso el tipo de utensilio utilizado. Es en este espacio donde muchas personas mayores pasan una parte significativa del día, ya sea preparando comidas o realizando tareas simples, lo que amplía la exposición a los riesgos. La combinación de esfuerzo físico, movimiento constante y manipulación de utensilios crea una serie de disparadores que pueden parecer banales, pero que están detrás de miles de caídas registradas cada año. El primer punto crítico de la cocina está en la organización de las superficies y del suelo. Ollas, palos de escoba, recipientes e incluso bolsas plásticas dejadas en el camino funcionan como obstáculos silenciosos. Para quienes ya tienen reflejos más lentos y equilibrio comprometido, un simple tropiezo puede convertirse en una caída grave. Lo ideal es mantener el suelo siempre libre, con lugares fijos para cada objeto, evitando improvisaciones. La regla es clara: nada debe permanecer en el suelo de la cocina más allá de lo esencial para caminar. El segundo punto involucra las encimeras resbaladizas. Al preparar alimentos, es común que agua, aceite o restos de comida terminen en el suelo, volviéndolo liso y peligroso. Muchas caídas ocurren justamente en este contexto, cuando la persona mayor se desplaza distraída y pisa algo resbaladizo. Para evitar accidentes, se recomienda usar tapetes antideslizantes frente al fregadero y la estufa, además de tener paños siempre a mano para secar inmediatamente cualquier líquido derramado. Pequeños cambios de hábito, como limpiar mientras se cocina, marcan la diferencia en la prevención. Otro punto esencial es la altura de los armarios y estantes. Muchas cocinas fueron diseñadas sin considerar la accesibilidad de las personas mayores, con armarios superiores que exigen estirarse o usar banquitos para alcanzar los utensilios. Estos gestos simples pero arriesgados son disparadores frecuentes de caídas. La recomendación es reorganizar los armarios, dejando los objetos de uso diario siempre a la altura de la cintura o, como máximo, del pecho. Así se elimina la necesidad de subirse a sillas, bancos o escaleras improvisadas, conductas que están entre las más peligrosas dentro del hogar. El cuarto punto involucra los utensilios y electrodomésticos mal ubicados, mangos de ollas girados hacia afuera, licuadoras con cables sueltos o extensiones improvisadas en el suelo aumentan exponencialmente el riesgo de tropiezos. Además, el esfuerzo de cargar ollas muy pesadas, llenas de agua o comida caliente, puede provocar desequilibrio y caídas, especialmente en personas mayores con fuerza muscular reducida. La orientación práctica es simple: usar ollas más pequeñas, organizar los cables detrás de los electrodomésticos y mantener siempre los mangos hacia adentro de la estufa. La iluminación de la cocina también merece atención. Muchas caídas ocurren porque el ambiente no está bien iluminado, especialmente de noche o temprano en la mañana.
Bombillas fuertes, preferiblemente de luz blanca, garantizan que la persona mayor vea claramente lo que hay en el camino y evite tropezar con objetos pequeños. Una cocina bien iluminada no solo facilita la preparación de los alimentos, sino que también aumenta drásticamente la seguridad. Por último, es fundamental destacar el calzado usado en la cocina. Muchas personas mayores tienen el hábito de cocinar en sandalias, descalzos o incluso con medias, lo que aumenta el riesgo de resbalar en superficies lisas. El uso de calzado cerrado, firme y antideslizante es una medida preventiva simple, pero altamente eficaz. Este detalle, sumado a la organización y la iluminación, puede transformar la rutina de cocinar en una actividad segura y placentera. Con este checklist aplicado, suelo libre, encimeras seguras, armarios accesibles, utensilios bien ubicados, iluminación adecuada y calzado correcto, la cocina deja de ser un campo minado de pequeños peligros y se transforma en un espacio seguro y funcional. El secreto está en entender que cada detalle ajustado representa una barrera menos contra las caídas, preservando la autonomía y la calidad de vida de la persona mayor. El pasillo y la sala de estar suelen considerarse espacios seguros por las familias e incluso por las propias personas mayores, precisamente porque no concentran agua ni utensilios como el baño y la cocina. Sin embargo, es en esta falsa sensación de seguridad donde residen algunos de los mayores disparadores invisibles de caídas. Estos ambientes, al ser áreas de circulación y convivencia, tienden a acumular muebles, objetos decorativos y cables electrónicos que, sumados a la iluminación insuficiente, crean un escenario de riesgo constante. El peligro aumenta durante la noche, cuando la persona mayor se levanta para ir al baño o a la cocina y debe atravesar el pasillo y la sala con visión reducida, reflejos más lentos y sin apoyos adecuados. Es en este trayecto aparentemente simple donde ocurren miles de caídas cada año. El primer punto del checklist es la iluminación de los pasillos y de la sala. La falta de puntos de luz bien distribuidos convierte estos ambientes en verdaderos laberintos durante la noche. Las personas mayores necesitan 3 veces más luminosidad para percibir detalles en comparación con las personas jóvenes, lo que convierte la penumbra en un enemigo peligroso. La solución práctica consiste en instalar bombillas LED de bajo consumo en puntos estratégicos como pasillos y cerca de la cama, además de usar luces nocturnas automáticas que se encienden al detectar movimiento. Este tipo de ajuste elimina el riesgo de tropezar con obstáculos invisibles en la oscuridad. El segundo punto involucra la organización de los muebles, sofás, mesas de centro, estanterías y sillones mal ubicados reducen el área de circulación y obligan a la persona mayor a hacer movimientos de rodeo, muchas veces estrechos, que aumentan el riesgo de desequilibrio. La regla es simple: la casa debe tener corredores libres, con espacio suficiente para el paso tranquilo de una persona que use bastón, andador o muletas. Los muebles innecesarios o decorativos que obstaculizan el paso deben retirarse o reubicarse. Crear rutas libres es esencial para mantener una circulación segura. Otro punto crítico son los cables eléctricos, esparcidos por el suelo. Con múltiples aparatos electrónicos, como televisores, cargadores, ventiladores y sistemas de sonido, los cables terminan cruzando caminos y convirtiéndose en trampas. Muchas personas mayores tropiezan justamente con estos cables, cayendo de manera brusca. La recomendación es usar canaletas de fijación, organizar los cables cerca de la pared y evitar extensiones improvisadas que crucen la sala. Es una medida simple, económica y que elimina un riesgo altamente subestimado. El cuarto punto del checklist es el uso de alfombras en la sala y el pasillo. Al igual que en el dormitorio y el baño, las alfombras son una de las principales causas de caídas, especialmente cuando están sueltas o sin la adherencia adecuada. Las alfombras de centro, por ejemplo, pueden deslizarse fácilmente en pisos lisos, mientras que los modelos felpudos dificultan el apoyo firme de los pies. La solución es fijar las alfombras con cintas antideslizantes o, preferiblemente, retirarlas completamente de la circulación.
Un detalle que suele pasarse por alto es la altura de los muebles y objetos decorativos. Mesas de centro muy bajas, taburetes esparcidos y adornos en el camino se convierten en obstáculos invisibles durante la noche o para quienes tienen problemas de visión. Muchas personas mayores chocan con estos objetos, pierden el equilibrio y terminan cayendo. Ajustar la altura de los muebles, mantener solo lo esencial y reorganizar los objetos decorativos son medidas que reducen drásticamente este tipo de riesgo. Por último, el checklist de la sala y del pasillo debe incluir la creación de puntos de apoyo firmes. A diferencia del baño, donde las barras son indispensables, en estos ambientes muchas veces basta con mantener muebles sólidos, como sillones firmes y mesas estables, en puntos estratégicos para que la persona mayor tenga dónde apoyarse en caso de desequilibrio. Evitar muebles frágiles, que se deslicen o se vuelquen fácilmente, también es fundamental. Con estas medidas, iluminación adecuada, muebles organizados, cables controlados, alfombras seguras, ajustes de altura y puntos de apoyo firmes, la sala y el pasillo dejan de ser trampas ocultas y pasan a funcionar como espacios de circulación libre y protegida. Cada ajuste simple en este ambiente puede evitar accidentes graves y preservar la autonomía de las personas mayores, transformando trayectos cotidianos en movimientos seguros. El dormitorio es el espacio más íntimo y personal de la casa, pero también puede esconder peligros silenciosos que se convierten en grandes amenazas para las personas mayores. Es precisamente en este ambiente donde el mayor pasa horas descansando y se mueve en momentos de somnolencia o poca atención, que el riesgo de caídas aumenta considerablemente. Muchas de las ocurrencias registradas en hospitales suceden cuando la persona mayor se levanta en medio de la noche para ir al baño o a la cocina, en un dormitorio mal iluminado, con alfombras sueltas, cama a una altura inadecuada o muebles desorganizados. La vulnerabilidad es aún mayor porque las caídas nocturnas ocurren en un estado de alerta reducido, cuando la visión y los reflejos están afectados. Por eso, el dormitorio debe ser tratado como uno de los puntos más estratégicos en la prevención de accidentes. El primer ítem del checklist es la altura de la cama. Una cama demasiado baja exige un esfuerzo adicional para levantarse, aumentando la posibilidad de pérdida de equilibrio. Por otro lado, una cama demasiado alta puede dificultar el acto de sentarse con firmeza antes de ponerse de pie. La altura ideal es aquella que permite que la persona mayor apoye completamente los pies en el suelo al sentarse en el borde, manteniendo las rodillas en un ángulo de 90 grados. Esta adecuación simple reduce el esfuerzo físico y brinda estabilidad en el momento más crítico, que es la transición de la posición acostada a la posición de pie. El segundo punto involucra la iluminación nocturna. Un dormitorio oscuro puede ser reconfortante para dormir, pero representa un gran riesgo durante los desplazamientos nocturnos. Muchas personas mayores se caen al tropezar con muebles u objetos que no logran ver en la oscuridad. La solución práctica está en instalar luces nocturnas automáticas con sensores de movimiento, colocadas cerca de la cama y en el camino hacia el baño. Estas luces proporcionan la claridad suficiente para garantizar seguridad sin perturbar el sueño. Otra medida eficiente es mantener un interruptor de fácil acceso junto a la cama, eliminando la necesidad de atravesar el cuarto en la oscuridad. El tercer punto crucial es el uso de alfombras en el dormitorio. Al igual que en otros espacios, las alfombras sueltas o sin adherencia son uno de los mayores villanos de las caídas. En el dormitorio, donde la persona mayor puede levantarse aún somnolienta o mareada, el peligro es aún mayor. Lo ideal es retirar completamente las alfombras, pero si son indispensables, deben estar fijadas al suelo con cintas antideslizantes. Además, deben evitarse las alfombras felpudas o con pliegues que dificulten la pisada firme. Otro aspecto esencial es la organización de los muebles. Muchos dormitorios acumulan mesitas, sillas, percheros y otros objetos cerca de la cama, creando obstáculos innecesarios. Para la persona mayor, que muchas veces necesita desplazarse con bastón o andador, estos muebles mal ubicados representan riesgos diarios. La recomendación es dejar espacio libre alrededor de la cama
y mantener solo los muebles indispensables, organizados de manera que no obstaculicen el paso. El quinto ítem del checklist involucra la accesibilidad a objetos de uso frecuente. Teléfonos, gafas, medicamentos y vasos de agua deben estar siempre al alcance de la mano, en una mesa de noche estable junto a la cama. Esto evita que la persona mayor tenga que estirarse o levantarse apresuradamente, situaciones que frecuentemente resultan en caídas. Esta medida simple brinda no solo seguridad, sino también comodidad y autonomía. Por último, es importante considerar la ventilación y el confort térmico del dormitorio. Aunque no parezca directamente relacionado con las caídas, las temperaturas demasiado bajas o altas pueden causar mareos, hipotensión o desorientación, aumentando el riesgo de accidentes nocturnos. Garantizar que el dormitorio tenga ventilación adecuada, ropa de cama cómoda y climatización equilibrada contribuye a un sueño más tranquilo y desplazamientos más seguros. Con este checklist aplicado, cama a la altura ideal, iluminación nocturna eficiente, retiro o fijación de alfombras, muebles bien organizados, objetos accesibles y confort térmico, el dormitorio deja de ser un espacio vulnerable y pasa a ser un ambiente seguro para el descanso y los desplazamientos. Cada detalle planificado es una barrera menos contra las caídas, permitiendo que la persona mayor disfrute de noches tranquilas sin poner su salud en riesgo. Hasta aquí hemos hablado de ajustes ambientales, pero la verdad es que ningún hogar totalmente adaptado podrá garantizar seguridad absoluta si el cuerpo de la persona mayor no está preparado para enfrentar los desafíos naturales del envejecimiento. El organismo humano pasa por transformaciones inevitables después de los 60 años, pérdida de masa muscular, reducción de la densidad ósea, reflejos más lentos y disminución de la elasticidad de las articulaciones. Estos factores sumados vuelven al cuerpo más vulnerable a las caídas. Sin embargo, la buena noticia es que existen estrategias altamente eficaces para fortalecer músculos, huesos y reflejos, devolviendo estabilidad y confianza a las personas mayores. En este sentido, el ejercicio físico y el entrenamiento de equilibrio no son solo actividades complementarias, sino la verdadera base de la prevención. El primer punto esencial es el entrenamiento de fuerza. La sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular, es uno de los principales factores de riesgo de caídas y comienza a acentuarse a partir de los 50 años. Sin fuerza en las piernas, caderas y abdomen, la persona mayor no logra mantener una pisada firme ni recuperarse de pequeños tropiezos. Ejercicios simples como sentarse y levantarse de una silla, subir escalones cortos o usar bandas de resistencia ya promueven ganancias significativas de fuerza y estabilidad. Lo importante es que estos ejercicios sean regulares, adaptados a la condición física de cada persona y, preferiblemente, acompañados por un profesional de educación física o fisioterapeuta. El segundo aspecto es el entrenamiento de equilibrio y coordinación motora. Con la edad, el sistema vestibular, ubicado en el oído interno, pierde eficiencia, dificultando el mantenimiento de la postura y el control corporal. Para compensar esto, actividades como Tai Chi Chuan, yoga, pilates e incluso caminatas en superficies levemente irregulares ayudan al cuerpo a recuperar la noción de estabilidad. Estudios científicos muestran que los programas de equilibrio pueden reducir hasta en un 30% el riesgo de caídas en personas mayores, justamente porque enseñan al cuerpo a reaccionar con mayor rapidez a desequilibrios inesperados. Otro factor crucial es el estiramiento regular. Los músculos rígidos y acortados aumentan el riesgo de tropezones y desequilibrios, además de dificultar la ejecución de movimientos cotidianos como agacharse o girar el cuerpo. Estiramientos ligeros, realizados a diario, aumentan la flexibilidad y reducen la posibilidad de que movimientos bruscos lleven a una caída. El secreto está en la constancia. Algunos minutos al día son suficientes para generar beneficios acumulativos significativos. La salud ósea también necesita ser considerada. Sin huesos fuertes, cualquier caída, por pequeña que sea, puede resultar en una fractura. La práctica de ejercicios con impacto leve, como caminatas regulares,
contribuye al mantenimiento de la densidad ósea. Unido a esto, una dieta rica en calcio y vitamina D, o la suplementación indicada por un médico, fortalece la estructura ósea y reduce la probabilidad de lesiones graves en caso de caídas. No podemos olvidar el impacto psicológico del ejercicio. Las personas mayores que se mantienen activas ganan más que fuerza y equilibrio. También desarrollan confianza al caminar. El miedo a caerse es un problema serio que lleva a muchos a restringir sus movimientos, reduciendo aún más la masa muscular y creando un ciclo de fragilidad. Al sentirse más fuertes y estables, las personas mayores recuperan la autoconfianza, amplían su movilidad y vuelven a realizar actividades cotidianas con independencia. Este efecto emocional es tan importante como el físico, porque reduce la ansiedad y mejora la calidad de vida en su conjunto. Por último, la fisioterapia preventiva debe ser vista como una aliada indispensable. Muchas familias solo buscan al fisioterapeuta después de una caída, cuando la persona mayor ya está lesionada y debilitada. Sin embargo, los programas preventivos, personalizados de acuerdo con las necesidades individuales, son extremadamente eficaces para reducir riesgos antes de que ocurra el accidente. El acompañamiento profesional permite corregir posturas, mejorar la marcha e indicar ejercicios adaptados, garantizando seguridad en cada movimiento. Por lo tanto, fortalecer el cuerpo con entrenamiento de fuerza, equilibrio, estiramiento, cuidados óseos y fisioterapia preventiva no es solo una recomendación, es una inversión vital en autonomía y seguridad. Un hogar adaptado protege, pero es el cuerpo fortalecido el que sostiene cada paso. Juntos, el ambiente y el ejercicio crean la dupla más poderosa contra las caídas que amenazan la vida y la independencia de las personas mayores. La tecnología dejó de ser un recurso orientado únicamente a los jóvenes o al ámbito laboral, y hoy en día se ha convertido en una herramienta esencial para la salud y la seguridad de las personas mayores. Cuando se habla de prevención de caídas, los avances tecnológicos ofrecen soluciones cada vez más accesibles, capaces de monitorear, detectar e incluso anticipar riesgos. El uso correcto de estos recursos puede transformar la rutina de una persona mayor de 60 años, aumentando su autonomía y garantizando tranquilidad a toda la familia. Contrario a la idea de que la tecnología es sinónimo de complejidad, muchas de las herramientas disponibles actualmente fueron diseñadas precisamente para ser simples, intuitivas y adaptadas a las necesidades de la tercera edad. Uno de los recursos más eficaces es la alarma de caídas. Estos dispositivos pueden usarse como pulseras, collares o incluso incorporados en relojes inteligentes. La tecnología es capaz de identificar automáticamente movimientos bruscos o impactos, enviando alertas inmediatas a familiares o servicios de emergencia. Este tipo de respuesta rápida es fundamental, ya que muchas complicaciones tras una caída no provienen del accidente en sí, sino de la demora en la atención. Cuanto antes sea auxiliada la persona mayor, mayores serán las posibilidades de recuperación sin secuelas graves. Otro avance importante está en los pisos inteligentes y antideslizantes. Empresas de ingeniería han desarrollado revestimientos que aumentan la adherencia incluso en contacto con agua o grasa, reduciendo drásticamente el riesgo de resbalones. Además, sensores incorporados en determinados modelos son capaces de identificar movimientos anormales en el ambiente y activar alarmas. Aunque aún son menos comunes en Brasil, estas tecnologías comienzan a ganar espacio en viviendas adaptadas para mayores, principalmente en baños y cocinas. La automatización del hogar también es una gran aliada. Sistemas que permiten encender y apagar luces por comando de voz, sensores de movimiento que iluminan pasillos durante la noche e incluso cortinas automáticas que evitan ambientes oscuros contribuyen directamente a la seguridad. Muchos accidentes ocurren porque la persona mayor debe cruzar un espacio oscuro en busca del interruptor. Con la automatización, ese riesgo desaparece, garantizando iluminación inmediata y segura en todos los ambientes. Otro recurso en expansión es el uso de MPU,
Aplicaciones de monitoreo de salud, conectadas a dispositivos móviles. Estas apps permiten acompañar en tiempo real la presión arterial, la frecuencia cardíaca, los niveles de oxígeno en sangre e incluso los patrones de sueño. Este tipo de información ayuda a médicos y familiares a identificar fragilidades que pueden predisponer a caídas, como mareos, presión baja o trastornos del sueño. Así, el monitoreo continuo sirve como alerta preventiva, permitiendo ajustes médicos o cambios de rutina antes de que ocurra el accidente. Vale destacar también la llegada de andadores y bastones inteligentes, equipados con sensores de movimiento, alarmas de desequilibrio e incluso conectividad con aplicaciones. Estos dispositivos ofrecen soporte físico junto con el análisis en tiempo real del patrón de marcha de la persona mayor, ayudando a corregir inestabilidades y a prever situaciones de riesgo. A diferencia de los modelos tradicionales, los inteligentes funcionan como una extensión de la tecnología vestible, uniendo apoyo físico con información de salud. Es importante recordar que la tecnología no sustituye los cuidados básicos de adaptación del ambiente, sino que los complementa. Una casa segura, con alfombras fijadas, iluminación adecuada y muebles bien posicionados, gana aún más protección al combinarse con sistemas de alerta y monitoreo. El resultado es un ecosistema de seguridad que no solo reduce el riesgo de caídas, sino que también garantiza respuestas rápidas y eficaces en caso de que ocurra un accidente. Con la democratización de estos recursos, cada vez más personas mayores tienen acceso a tecnologías antes restringidas a hospitales y clínicas. Esto representa un cambio de paradigma. La prevención deja de ser exclusiva del espacio médico y pasa a formar parte del día a día en los hogares. Al final, la tecnología como aliada contra caídas significa más independencia, más tranquilidad para las familias y principalmente más años de vida con autonomía y dignidad. La gran barrera que muchas familias enfrentan cuando hablamos de prevención de caídas es creer que adaptar la casa para una persona mayor exige reformas caras, demoradas y complejas. Esta visión equivocada genera parálisis y hace que medidas urgentes se pospongan constantemente, hasta que el accidente ocurre. La realidad es muy diferente. Es posible transformar una vivienda peligrosa en un espacio seguro en apenas un fin de semana, con acciones prácticas, simples y de bajo costo. Este plan de acción funciona como una brigada de seguridad que puede realizarse en 48 horas, involucrando a familiares, cuidadores e incluso vecinos dispuestos a colaborar. El primer paso es mapear todos los disparadores de riesgo. Esta etapa debe hacerse con atención a los detalles, caminar por la casa observando alfombras sueltas, cables expuestos, muebles mal ubicados y áreas con iluminación insuficiente. Anotar cada punto identificado crea una lista clara de lo que necesita ser corregido, evitando improvisaciones. Es esencial pensar como piensa y se mueve la persona mayor. ¿Qué recorrido hace de la cama al baño? ¿Dónde suele apoyarse? ¿En qué lugares ya tropezó o se quejó de inseguridad? Esta mirada detallada es la base de cualquier plan eficaz. El segundo paso es eliminar inmediatamente los riesgos más obvios. Las alfombras sueltas deben retirarse o fijarse con cintas antideslizantes. Los cables sueltos deben sujetarse a las paredes u organizarse en canaletas. Los muebles que obstruyen el paso deben reubicarse o retirarse. Estas medidas no requieren ninguna inversión significativa, solo tiempo y disposición para reorganizar los espacios. El impacto, sin embargo, es inmediato, reduciendo considerablemente el riesgo de caídas desde el primer día. El tercer paso es la instalación de recursos de apoyo. Aquí entran en juego las barras de seguridad en baños, bancos de baño, pasamanos en escaleras y luces nocturnas automáticas en pasillos. Estos ítems pueden adquirirse en tiendas de materiales de construcción o de equipos médicos e instalarse en pocas horas. La regla es clara: cada ambiente debe ofrecer a la persona mayor la posibilidad de apoyo firme e iluminación adecuada, eliminando la necesidad de improvisaciones durante los desplazamientos. El cuarto paso es adaptar el dormitorio para la seguridad nocturna.
Esto incluye ajustar la altura de la cama, dejar objetos de uso frecuente al alcance de la mano, como gafas y medicamentos, e instalar una iluminación suave y continua para los desplazamientos nocturnos. Esta etapa es especialmente importante porque muchas caídas ocurren durante la noche, en momentos de somnolencia o desorientación. El quinto paso del plan es organizar la cocina y los espacios de convivencia. Los objetos de uso diario deben guardarse en estantes bajos y accesibles, evitando que la persona mayor tenga que subirse a bancos o estirarse en exceso. Las ollas pesadas deben ser reemplazadas por modelos más pequeños y ligeros, y los cables de los electrodomésticos deben recogerse para no cruzar las áreas de paso. Este ajuste práctico elimina riesgos durante la preparación de alimentos, momento en el que muchas personas mayores sufren accidentes. El sexto paso es revisar el calzado y los hábitos diarios. Orientar a la persona mayor a usar calzado cerrado, firme y antideslizante, incluso dentro de casa, es una medida simple que aumenta mucho la seguridad. Además, incentivar pausas durante las tareas domésticas evita la fatiga, los mareos y los desequilibrios que pueden resultar en caídas. Pequeños ajustes de hábitos se suman a los cambios ambientales, creando una rutina más estable. Por último, el séptimo paso es probar la circulación por la casa ya adaptada. Lo ideal es que la persona mayor camine por los ambientes acompañada, simulando sus recorridos habituales. Esto permite identificar si aún existen puntos de inseguridad y corregir detalles adicionales. Esta etapa final también brinda confianza a la persona mayor, que percibe que su hogar está preparado para protegerla, reduciendo el miedo a caerse y fortaleciendo su autonomía. Con este plan de acción concentrado en un solo fin de semana, es posible eliminar hasta el 80% de los disparadores de caídas, garantizando seguridad y tranquilidad a toda la familia. Lo más importante es entender que cada ajuste realizado es una inversión directa en la vida y en la independencia de la persona mayor. En 2 días de trabajo organizado, la casa deja de ser una amenaza invisible y pasa a ser un espacio de protección y cuidado, capaz de prolongar la salud y evitar hospitalizaciones innecesarias. Después de recorrer cada habitación de la casa y comprender la gravedad de las caídas en los mayores, es hora de reunir todas las orientaciones en un único material práctico, el MATE Checklist Final Anticaídas, una guía simple y directa que puede imprimirse y colocarse en la nevera, en el dormitorio o en cualquier lugar visible del hogar. Este checklist funciona como un recordatorio constante para mayores, familiares y cuidadores, reforzando que la prevención está en los detalles y que pequeños cambios de hábitos y organización salvan vidas. Debe ser claro, objetivo y segmentado por estancias para que cualquier persona pueda aplicar inmediatamente las recomendaciones sin necesidad de largas explicaciones. Baño. Verifique diariamente que las barras de apoyo estén firmes, que haya alfombra antideslizante en la ducha, que el inodoro tenga la altura adecuada, que el banco de baño esté disponible y que la iluminación nocturna funcione. Asegúrese de que los champús y jabones estén siempre en estantes accesibles, nunca en el suelo. Cocina. Mantenga el suelo libre de objetos y líquidos. Utilice alfombras antideslizantes solo frente al fregadero y a la cocina. Guarde ollas y utensilios en armarios bajos y accesibles. Evite el uso de ollas pesadas. Organice los cables de los electrodomésticos y asegúrese de que la iluminación sea suficiente. Recuerde, nada de subirse a sillas o bancos para alcanzar estantes altos. Pasillo y sala. Garantice que la iluminación sea eficiente, especialmente por la noche. Instale luces automáticas de presencia si es posible. Mantenga los pasillos libres de muebles u objetos decorativos. Organice los cables junto a las paredes. Retire alfombras sueltas o fíjelas con cinta antideslizante y mantenga muebles firmes que puedan servir de apoyo en caso de desequilibrio. Dormitorio. Ajuste la altura de la cama para que los pies queden firmes en el suelo al sentarse. Retire o fije alfombras. Mantenga el espacio alrededor de la cama libre de obstáculos. Coloque objetos de uso frecuente en una mesilla estable. Instale iluminación nocturna con sensor de movimiento y mantenga la ropa de cama y mantas fáciles de manejar, evitando enredos o tropiezos.
Ejercicio y cuerpo. Incluya actividades regulares de fortalecimiento muscular, equilibrio y estiramiento, de preferencia con acompañamiento profesional. Fomente caminatas ligeras y programas de fisioterapia preventiva. Oriente el uso diario de calzado cerrado y antideslizante, incluso dentro de casa. Tecnología y hábitos. Utilice alarmas de caída o relojes inteligentes cuando sea posible. Considere automatización sencilla para la iluminación. Mantenga contacto fácil con familiares, teléfono o botón de emergencia accesible, y evite hábitos de riesgo, como levantarse apresuradamente o cargar objetos pesados. Este checklist puede imprimirse como un mapa del hogar seguro, destacando cada habitación y sus principales ajustes. Más que un recordatorio visual, funciona como un compromiso familiar con la salud y la seguridad de los mayores. Cuando cada ítem es verificado y aplicado, la casa deja de ser un entorno de riesgo y se transforma en un espacio preparado para acoger, proteger y garantizar la autonomía. Colocado en un lugar visible, el checklist sirve como recordatorio diario de que la prevención no es teoría, sino práctica constante que salva vidas. A lo largo de todo este guión, quedó claro que las caídas en los mayores no son accidentes banales, sino eventos de gran impacto que pueden cambiar vidas en cuestión de segundos. Con más de 62,000 hospitalizaciones registradas en solo 4 meses de 2025, el problema ya no puede verse como algo aislado, sino como una epidemia silenciosa que necesita una respuesta urgente. La caída es, de hecho, el accidente de tráfico dentro del hogar, y solo puede combatirse con la misma seriedad con la que enfrentamos otras amenazas a la salud pública. Lo más importante es comprender que la prevención no depende de grandes inversiones ni de reformas complejas. Nace de la suma de ajustes simples en el entorno doméstico, aliados al fortalecimiento físico y al uso inteligente de la tecnología. Cada habitación de la casa guarda riesgos, pero también soluciones prácticas al alcance de cualquier familia. El baño, con barras de apoyo y suelos antideslizantes, deja de ser una trampa. La cocina, reorganizada con armarios accesibles e iluminación adecuada, se vuelve funcional y segura. Pasillos y salas, cuando están libres de cables y obstáculos, se transforman en rutas tranquilas. El dormitorio, ajustado con cama a la altura correcta y luz nocturna, se convierte en un ambiente de descanso sin peligros. Al mismo tiempo, los ejercicios de fuerza, equilibrio y estiramiento garantizan que el cuerpo esté preparado para sostener cada paso con confianza, mientras la tecnología actúa como guardián silencioso, monitorizando, alertando y apoyando cuando sea necesario. Más que prevenir caídas, este conjunto de medidas devuelve a los mayores algo aún más valioso: la autonomía. Un mayor que camina con seguridad dentro de su propio hogar vive con más libertad, menos miedo y mayor calidad de vida. La prevención no se trata solo de evitar fracturas u hospitalizaciones, sino de preservar la independencia y la dignidad, permitiendo que cada persona continúe viviendo plenamente su rutina y manteniendo su papel activo dentro de la familia y la sociedad. Cuando familiares y cuidadores entienden esta dimensión, dejan de ver las adaptaciones como tareas pesadas y comienzan a verlas como inversiones directas en el bienestar y la felicidad de quienes aman. El mensaje final es simple y poderoso: las caídas no son inevitables, las caídas son prevenibles. La suma de cuidados ambientales, físicos y tecnológicos puede eliminar hasta un 80% de los desencadenantes de riesgo en solo un fin de semana de dedicación. Es posible transformar una casa peligrosa en un espacio seguro y acogedor con medidas accesibles, económicas y rápidas de ejecutar. Lo que está en juego no es solo la reducción de cifras en estadísticas, sino la protección concreta de la vida, la salud y la independencia de miles de mayores. Por eso, cada familia debe asumir la prevención de caídas como prioridad, del mismo modo que se preocupa por chequeos médicos o por la alimentación saludable. Al aplicar este plan, el hogar se convierte en un escudo contra accidentes y el mayor recupera la confianza en sus pasos. Al final, la verdadera victoria no está solo en evitar hospitalizaciones,
sino en construir una realidad donde envejecer signifique seguir viviendo con seguridad, autonomía y plenitud. Las caídas en las personas mayores no representan solo un problema individual de salud, sino un desafío colectivo que afecta directamente a la sociedad y a la economía del país. Al observar los datos de 2025, más de 62.000 hospitalizaciones en apenas 4 meses, se percibe claramente que estamos ante una demanda creciente y continua para el sistema de salud. Cada hospitalización genera gastos médicos, cirugías, fisioterapia, uso de prótesis y largos periodos de rehabilitación. El peso financiero recae en gran parte sobre el Sistema Único de Salud, SUS, que debe destinar miles de millones de reales cada año para enfrentar accidentes que podrían haberse evitado con simples medidas preventivas. Ese dinero, que podría haberse invertido en programas de promoción de la salud, infraestructura hospitalaria o innovación tecnológica, se consume en el tratamiento de las consecuencias de las caídas. Además de los costos directos de hospitalizaciones y tratamientos, existen también costos indirectos, muchas veces invisibles en las estadísticas. Cuando una persona mayor sufre una caída grave, con frecuencia pierde autonomía y pasa a depender de familiares para actividades básicas como alimentarse, vestirse o desplazarse. Esto significa que hijos, nietos u otros parientes deben reorganizar sus rutinas, muchas veces dejando empleos o reduciendo jornadas de trabajo para brindar cuidados. El impacto económico se multiplica, porque además del gasto público en salud, hay pérdida de productividad en el mercado laboral y un aumento de la presión emocional y financiera sobre familias ya sobrecargadas. Desde el punto de vista social, las caídas generan un efecto profundo en la calidad de vida de los mayores. Muchos desarrollan miedo a moverse, limitando actividades y reduciendo interacciones sociales. Esta limitación conduce al aislamiento, la depresión y la aceleración del deterioro cognitivo. Un accidente que podría haberse evitado, por lo tanto, desencadena una cascada de problemas sociales, emocionales y de salud mental que se extienden más allá del individuo y alcanzan a toda la red familiar. El aislamiento de las personas mayores por miedo a las caídas es un problema creciente, silencioso, que debilita no solo a la persona, sino al tejido social en su conjunto. Es importante destacar que las caídas en los mayores también tienen repercusiones en las políticas públicas. El envejecimiento poblacional en Brasil avanza rápidamente. En 2030, el país tendrá más personas mayores que niños en edad escolar. Esto significa que si no se toman medidas preventivas ahora, el número de caídas y hospitalizaciones puede duplicarse o triplicarse en la próxima década, sobrecargando hospitales, reduciendo los recursos disponibles para otras áreas de la salud y ampliando las desigualdades regionales. Cada caída evitada hoy representa no solo una vida preservada, sino también un ahorro futuro para el país. Otro punto crítico es el impacto en la seguridad social y en los sistemas de asistencia. Las personas mayores que pierden autonomía después de una caída suelen necesitar jubilaciones anticipadas, licencias médicas, beneficios asistenciales y apoyo de cuidadores financiados por el Estado. Este escenario aumenta el gasto público de manera indirecta y permanente. A diferencia de una hospitalización puntual, la dependencia causada por una caída grave puede durar años, exigiendo inversiones continuas en cuidados de larga duración. Por último, no podemos olvidar el impacto cultural. En una sociedad que aún asocia el envejecimiento con fragilidad inevitable, las caídas refuerzan el estigma de que la vejez es sinónimo de incapacidad. Este estigma debe combatirse con información y concientización. Un envejecimiento saludable y activo es posible, pero depende de una cultura que valore la prevención, el ejercicio, la adaptación de los ambientes y el uso de tecnologías accesibles. Transformar esta mentalidad colectiva es tan importante como instalar barras en el baño o retirar alfombras de la sala. El impacto social y económico de las caídas, por lo tanto, va mucho más allá de las estadísticas hospitalarias. Estamos hablando de miles de millones de reales gastados cada año, de familias sobrecargadas, de mayores aislados y de un sistema de salud bajo presión. Pero también hablamos de una oportunidad.
Cada inversión en prevención genera un retorno inmediato en vidas preservadas, en reducción de costos y en la construcción de una sociedad que envejece con más dignidad y menos miedo. El desafío de las caídas en las personas mayores no es exclusivo de Brasil. Diversos países enfrentan el mismo problema debido al envejecimiento acelerado de sus poblaciones. La diferencia está en cómo cada nación ha respondido a esta cuestión. Algunos lugares se han convertido en referencia mundial al transformar políticas de prevención en programas eficientes que redujeron drásticamente los índices de caídas y hospitalizaciones. Observar estos ejemplos internacionales es fundamental para demostrar que sí es posible cambiar la realidad brasileña, siempre que exista planificación, inversión y, sobre todo, conciencia colectiva. Uno de los casos más emblemáticos es el de Japón, uno de los países más envejecidos del planeta. Allí, las caídas en los mayores se tratan como una cuestión prioritaria de salud pública y las viviendas se adaptan desde temprano para reducir riesgos. El gobierno incentiva la instalación de pisos antideslizantes, barras de apoyo e iluminación inteligente, ofreciendo subsidios a las familias que realizan adaptaciones. Además, los mayores japoneses participan activamente en programas comunitarios de ejercicios orientados al fortalecimiento muscular y al equilibrio, como el Radio Taiso, una gimnasia colectiva transmitida por radio y televisión durante décadas. Esta combinación de ambientes adaptados y cuerpos preparados permitió que Japón redujera a gran escala los índices de fracturas graves relacionadas con caídas. En Suecia, la estrategia consiste en integrar la tecnología a la prevención. El país ha invertido en sistemas de monitoreo domiciliario, con sensores instalados en pasillos y baños que detectan movimientos anormales y activan automáticamente los servicios de emergencia. Además, existen programas gubernamentales que distribuyen alarmas personales de caída para personas mayores que viven solas, garantizando una respuesta rápida en caso de accidente. Este modelo redujo no solo la mortalidad, sino también los costos hospitalarios, demostrando que la tecnología, cuando se aplica correctamente, es una inversión que se amortiza en poco tiempo. Otro ejemplo importante proviene de Canadá, que implementó programas comunitarios destinados a concientizar a las familias. El gobierno distribuye listas de verificación impresas, similares al mapa de la casa segura, en centros de salud y campañas públicas, enseñando a la población a adaptar cada habitación. Además, fisioterapeutas trabajan dentro de la red de salud primaria, ofreciendo orientaciones prácticas para prevenir caídas en consultas regulares. Esta integración entre el sistema de salud y la comunidad convirtió a Canadá en referencia en prevención primaria, abordando el problema antes incluso de que ocurra el primer accidente. En Australia, el enfoque estuvo en las políticas de vivienda. El país desarrolló normas de construcción que exigen que las nuevas casas sean diseñadas considerando la accesibilidad y la seguridad de las personas mayores. Esto significa que los escalones, los pisos resbaladizos y los pasillos estrechos están siendo eliminados ya desde el plan arquitectónico. Además, campañas nacionales de medios alertan constantemente sobre los riesgos de las caídas, reforzando la idea de que la prevención comienza en el hogar. Esta visión a largo plazo ha permitido que el país envejezca con menos impacto de accidentes domésticos. Finalmente, cabe citar a Nueva Zelanda, donde las comunidades rurales desarrollaron redes de apoyo entre vecinos para reducir riesgos en los hogares de los mayores. Los programas locales incentivan a que voluntarios visiten regularmente a las personas mayores, ayudando a reorganizar muebles, instalar apoyos y verificar la iluminación. Este modelo de solidaridad comunitaria mostró resultados significativos, especialmente en áreas con menor acceso a los servicios públicos. Estos ejemplos internacionales dejan claro que el enfrentamiento de las caídas requiere más que medidas individuales. Depende de políticas públicas, de inversiones en infraestructura y de un cambio cultural. Brasil puede inspirarse en estas experiencias para construir un modelo propio, adaptado a la realidad local, pero con el mismo objetivo:
reducir caídas, preservar vidas y garantizar un envejecimiento digno. El mensaje es que no estamos frente a un desafío insoluble. Existen soluciones ya probadas y exitosas en todo el mundo, y adaptarlas a nuestro contexto puede transformar radicalmente la realidad de las personas mayores brasileñas. Hemos llegado al punto en que la información debe transformarse en práctica. Las caídas en los adultos mayores ya no pueden verse como accidentes inevitables, sino como eventos prevenibles que requieren responsabilidad compartida entre familias, profesionales de la salud, gobiernos y la sociedad misma. Cada uno tiene un papel decisivo en este proceso, y la suma de estas acciones es lo que puede realmente transformar el preocupante escenario de más de 62.000 hospitalizaciones registradas en solo 4 meses de 2025. Prevenir caídas significa salvar vidas, preservar la autonomía, reducir costos y garantizar que el envejecimiento en Brasil esté acompañado de dignidad y no de miedo. El primer llamado es para las familias. Son ellas las que conocen la rutina, los recorridos y las vulnerabilidades de los adultos mayores dentro del hogar. Retirar alfombras, instalar barras de apoyo, organizar los muebles e invertir en calzado adecuado no son detalles, son decisiones que pueden marcar la diferencia entre seguridad y un accidente grave. Además, los familiares deben incentivar y acompañar la práctica de ejercicio físico, fortalecer la autoconfianza y estar atentos a señales de fragilidad como mareos o dificultad para levantarse. Cada gesto de cuidado es una barrera más contra las caídas. El segundo llamado es para los profesionales de la salud. Médicos, fisioterapeutas, enfermeros y educadores físicos necesitan asumir el protagonismo en la prevención. Evaluar el riesgo de caída debe formar parte de cada consulta con adultos mayores, así como orientar medidas prácticas para adaptar los entornos y mejorar la condición física. La prevención debe ser vista como tan importante como el tratamiento de enfermedades crónicas. Es la integración entre cuerpo fortalecido, hogar adaptado y acompañamiento profesional lo que genera los mejores resultados. El tercer llamado es para el sector público. Sin políticas públicas robustas, la prevención de caídas continuará restringida a iniciativas aisladas. Es necesario invertir en campañas nacionales de concientización, ofrecer subsidios para la adaptación de viviendas e integrar la fisioterapia preventiva en los servicios de atención primaria. La experiencia internacional muestra que los programas gubernamentales reducen caídas, costos hospitalarios y preservan vidas a gran escala. Brasil necesita transformar este tema en una prioridad estratégica de salud pública. Por último, está el llamado a la sociedad en su conjunto. Es necesario combatir el estigma de que envejecer es sinónimo de fragilidad inevitable. El adulto mayor no está condenado a caer, puede y debe envejecer con autonomía y seguridad. Esto exige un cambio cultural, solidaridad y compromiso. Cada vecino que ayuda, cada comunidad que apoya, cada persona que orienta o extiende la mano a un adulto mayor, contribuye a una sociedad más justa y cuidadosa. El compromiso colectivo es claro. Prevenir caídas es proteger vidas. No es solo una cuestión de salud, sino de dignidad, respeto y responsabilidad, con una generación que construyó el país y merece envejecer con seguridad. El mensaje final debe resonar en cada hogar. Las caídas no son destino, son elecciones. Elecciones de adaptación, de cuidado y de acción. Si cada uno hace su parte, dentro del hogar, en la profesión o en las políticas públicas, Brasil puede reducir drásticamente este problema y construir un futuro donde el envejecimiento sea celebrado como un logro y no temido como un riesgo.